Me es muy grato dar la más cordial bienvenida a este trascendente evento sobre salud global y desde luego externar estas palabras. Quiero agradecer pues al equipo que hace posible la realización de estas conferencias magistrales, Nancy Alonso, Liliana García, Jonathan Juárez, desde luego Norico Sánchez. Y yo quiero pues externar a quienes están de manera presente en este magno recinto, como también a quienes nos acompañan de manera virtual. Externar estas palabras de apertura bajo el marco del 75 aniversario de la Organización Mundial de la Salud y el 120 aniversario de la Organización Panamericana de la Salud, celebrado en el Día Mundial de la Salud el 7 de abril pasado, y cuyo tema principal es salud para todos. A manera de encuadre, la OMS y la OPS en las últimas 7 décadas han enfrentado junto con los países o regiones afectadas a diversas crisis humanitarias, dando atención prioritaria a fenómenos infectocontagiosos, recordemos el ébola, cólera y desde luego el COVID-19 o bien los efectos del cambio climático. A lo largo de los 75 años, el tema de salud global ha sido foco de atención constante, por lo que es menester recordar que la OMS refrenda que el goce máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social. La Organización Mundial de la Salud proclama su compromiso con la salud a nivel global, tal como se hizo con la erradicación de la viruela en 80. Bajo esta perspectiva, se pretenden alcanzar objetivos como la eliminación del VIH-Sida, de la malaria y la tuberculosis, o bien combatir el lastre de la resistencia antimicrobiana. La OMS es un referente para establecer estándares globales para la calidad, seguridad y eficacia de vacunas y medicamentos. Es un organismo fundamental para alertar al mundo en el diagnóstico y combate a nuevas enfermedades y coadyuvar a la investigación biomédica y epidemiológica en los contextos de ética y equidad en el acceso a las nuevas tecnologías, como son las vacunas y los medicamentos que se generaron en la pandemia del COVID-19. La prioridad concedida al combate del cáncer y al tabaquismo, así como a la protección de los derechos de los adultos mayores y de los migrantes. Cabe recordar al Código Sanitario Panamericano de 1924, emitido por la Organización Panamericana de la Salud, y desde luego también la declaración de Alma Ata realizada en la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria en septiembre de 1978. Como referentes para el tema de salud global que impulsan sistemas de salud resilientes a favor de la cobertura y seguridad sanitaria universal. Las contribuciones de las naciones y las donaciones filantrópicas a los organismos internacionales son trascendentales para la OMS, OPS y sus expresiones regionales, que mucho nos distingue el día de hoy la representación del doctor Juan Manuel Sotelo, ya que con ello es posible impulsar la innovación y competitividad y hacer equitativo el acceso a la atención de la salud, al desarrollo de las nuevas tecnologías, así como dar atención a los desafíos para fortalecer los sistemas de salud y garantizar programas universales de salud para que la humanidad esté mejor protegida ante las emergencias sanitarias. Es un imperativo arraigar una visión renovada de la salud global, su ontología, su práctica basada en la dignidad, la equidad y la justicia social
Requerimos sistemas de salud resilientes a nivel global y local ante futuras pandemias y contingencias por el cambio climático en un mundo cada vez más complejo. Médica Sur se congratula por la presencia del doctor Juan Manuel Sotelo, con una amplia experiencia en salud global y salud pública, comprometido con la equidad y el desarrollo sostenible. Enfatizo mi amistad y vínculo profesional con el doctor Sotelo desde su primera representación de la OPS en México en 1990, en 2018 y ahora en 2023. Reconozco su conocimiento y vocación en temas de salud universal y su compromiso humanista y científico de la medicina moderna. La conferencia magistral del doctor Juan Manuel Sotelo, Salud Global, una mirada desde México, nos invitará a reflexionar sobre las decisiones y los logros en materia de salud pública que se han gestado en las últimas décadas, así como abordar los desafíos en ética y salud global en nuestros días, en nuestro país. Bajo el tópico Salud para Todos, es prioritario que todas las personas gocen de buena salud y lleven una vida plena en un mundo pacífico, próspero y sostenible. El derecho a la salud es un derecho humano básico y fundamental, por lo que toda persona debe tener el derecho a la protección de la salud, como establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y rindo aquí un homenaje al doctor Guillermo Soberón Acevedo, con quien tuve oportunidad de colaborar en su gestión como secretario de Salud. Médica Sur está comprometida a hacer frente a diversos problemas de salud global desde una perspectiva ética y bioética aplicada en la atención médica y en la investigación clínica con un enfoque translacional. Además de promover la promoción y prevención en salud, impulsa la profesionalización en los servicios de vigilancia epidemiológica, urgencia, cirugía, trasplantes, enfermería, formación de recursos humanos, telemedicina, turismo internacional y nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento. Médica Sur está comprometida en la innovación de los servicios de salud con énfasis en la calidad, calidez y seguridad del paciente. Médica Sur está comprometida con los problemas de salud que preocupan a los mexicanos: cáncer de mama, enfermedad cardiovascular, diabetes, salud mental, enfermedad post-COVID, infección de vías respiratorias. Esta ocasión es propicia para extender una felicitación al doctor Jorge Adán Alegría Baños, galardonado el pasado 7 de abril con el compromiso con el premio doctor Guillermo Soberón Acevedo, que otorga el Consejo de Salubridad General por su aporte al desarrollo de las instituciones de salud. Con este encuadre, refrendo la valiosa presencia del doctor Juan Manuel Sotelo, quien nos brindará la conferencia magistral de gran relevancia con el tema de salud global en el marco del 75 aniversario de la OMS y 120 de OPS, Salud para Todos. Al finalizar la conferencia magistral, daremos lugar a la mesa redonda bajo la moderación de la doctora Giota Panópulo, directora general de la Fundación Clínica Médica Sur, que mucho agradezco su apoyo y desde luego comentarios para llevar a cabo este encuentro. Nos acompañan destacados panelistas de Médica Sur, como es el doctor Eberto Arbolella Casanova, director de operaciones, el doctor Javier Reyesmar, coordinador médico de prevención y control de infecciones y vigilancia epidemiológica, y el licenciado Jaime Arriaga Ruilova, su director comercial y de proyectos. Para profundizar en temas de políticas públicas, planeación en salud, ética en los sistemas de salud, investigación
y salud internacional, desde luego, serán algunos de los temas que estaremos abordando. Doctor Sotelo, déjeme la que sigue, pues recordar que es un experto en salud pública comprometida con la equidad y el desarrollo, médico con más de 30 años de experiencia en salud internacional en OPS y OMS, doctorado en ciencia política, especialista en construir relaciones internacionales y asociaciones, experto en planificación estratégica y evaluación, profesional comprometido con la salud y el acceso universal, pensador crítico y creativo con facilidad para formar equipos y alianzas con resultados. Actualmente académico asociado de la Universidad de Pensilvania. Como pueden ver, el currículum del doctor Juan Manuel Sotelo Figueiredo es excepcional y desde luego tiene su formación en distinguidas universidades de Latinoamérica, como es la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Chile, y desde luego sus estudios de posgrado, de doctorado en la Universidad del Salvador de Buenos Aires, Argentina. La labor que le ha generado mucho reconocimiento ha sido al frente de la Oficina de Planificación Estratégica de OPS OMS Washington, que de 1994 a 1999 ha sido coordinador de programas de la Organización Mundial y de la Organización Panamericana de la Salud en el Caribe Oriental y desde luego esto en Barbados, director del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información Científica y de Salud en Sao Paulo, Brasil. Es presidente de Dev Outcomes desde 2012 y presidente fundador de Global Health International Advisors de 2012 y vicepresidente desde 2016. Representante de la Oficina de la Organización Panamericana de la Salud en Bolivia, en Argentina, en Chile y desde luego en nuestro país. Así que me permito darle la palabra al doctor Juan Manuel Sotelo. Desde luego, bienvenido, querido tocayo. Hola, ¿cómo están todos? ¿Están bien? ¿No han desayunado? ¿Qué pasó? Esto es para adelantar. Y lo hago acá o allá. Acá. Bueno, distinguidos amigos, los miembros del panel, ¿no? Saludo a los Misael, que seguramente están conectados virtualmente. Gracias a mi amigo, el distinguido doctor Manuel, mi tocayo y amigo. Él ha exagerado un poquito en la presentación, pero aquí estamos con mucho gusto acompañándolos en esta jornada. El título de esta conversación es Salud Global y Miradas de México. Salud global es un concepto muy evolutivo, es un concepto que vamos a encuadrar a continuación. Y la mirada desde México es una mirada del que habla, ¿ya? No quiero que eso se convierta en una egoteca, ni mucho menos, pero tengo que darles mi perspectiva, porque soy el que estoy viviendo el día a día aquí con ustedes, y tengo la suerte de tener este cargo, este observatorio privilegiado, pero no indiferente, desde y en 3 oportunidades en los 90, 2018 y ahora, ¿no? Vamos a ver si esto cambia. Esta foto es interesante, la ha tomado mi hija Ana. La mayor parte de las fotos, creo que todas, menos la última, la ha tomado mi hija Ana, que es una gran fotógrafa, es amiga del doctor Ruiz de Chávez también. Y esta es la bahía de Paracas, al sur de Lima. Aquí desembarcó San Martín en el año 1820 con el Ejército Libertador y él proclamó la independencia del Perú en 1821.
Me refiero al Perú porque soy peruano y estas fotos me encantan, ¿no? Entonces el Pacífico ahí y la zona desértica, que fue cuna de una cultura muy importante pre-inca, la cultura Paracas. Luego, lo que yo pretendo hacer ahora es conversar con ustedes sobre salud global. Y salud global tiene que ser considerada dentro del tema de las relaciones internacionales, las relaciones entre los estados. También tiene que ser considerada en el marco del derecho internacional. Cuando hablamos de derecho, en general, pensamos en las cortes, ¿no? La Corte Nacional, la Corte Suprema, en fin. Pero los estados, hay algunos temas que los ceden a los organismos internacionales. Por ejemplo, hay una Corte Internacional en La Haya, hay otra Corte Interamericana en el ámbito de la OEA. En fin, son pocos los temas que se ceden a organismos internacionales porque esta es cosa de los estados en general. Esto también está asociado a qué valoran los estados. Todos los estados valoran algo, ¿no? Pero no todos valoran lo mismo. Y esto, los que se han asomado al tema de la ética conocen bien. La ética es el discurso moral general, ¿ya? Pero, por ejemplo, si hablamos de mutilación sexual femenina, esto a nosotros nos causa escozor, ¿no? En Occidente. Pero en ciertas partes del mundo esto es normal, es una cosa que es valorada por ellos. O por ejemplo, cuando hablamos de derechos, nos referimos mucho al derecho de las personas en Occidente, pero en África se refiere al valor referido al derecho a la comunidad. No es impensable pensar que va a ser el derecho de un individuo, no, es el conjunto de la tribu, del grupo comunitario. Entonces, digamos que hay temas que poco a poco estamos siendo cada vez más transversales, como el tema de género, por ejemplo, ¿no? Es difícil, no entra fácilmente, pero ya es considerado un tema más transversal. El tema de los migrantes, que es un tema que está en todas partes pesando mucho, y el derecho de los migrantes también es otro tema que entra dentro del esquema transversal que se cede a los organismos internacionales para que puedan desarrollar ese tema. Los crímenes de guerra, en fin, ¿no? Son algunos temas, pero la mayor parte, el grueso, son temas de la jurisprudencia del derecho de los estados, ¿ya? Y por supuesto, hablar de salud global nos lleva a algunos hitos de la salud global en el mundo. Obviamente ya hacía referencia Manuel al tema de la adopción de la meta de salud para todos, que es una meta atemporal. Ahora, esa meta de tiempo en tiempo se remoza y ahora el año 2023 se eligió como el lema del Día Mundial de la salud de todas las personas para todos, ¿no? Y se pone énfasis en la atención primaria, sobre todo en el primer nivel de atención. Creo que eso es muy importante porque es el nivel más resolutivo. Y nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta conversación cómo estos conceptos globales van aterrizando en realidades concretas, porque de otra forma no tendrían sentido. Entonces, la salud global también ha evolucionado junto con el tema de la globalización. La globalización principalmente estimulada mucho por los viajes internacionales, se tomó mucho en cuenta en los temas de comunicaciones inicialmente, luego en los temas de comercio. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, tomen un adolescente aquí en Ciudad de México, un adolescente en Shanghái. Todos usan blue jeans. Yo también uso blue jeans, ¿no? Pero cuando era adolescente, aquí los adolescentes usan su blue jeans, escuchan más o menos la misma música. Entonces se habla del adolescente global, por ejemplo, ¿no? Ya, eso para señalar cómo sin que haya viajado la gente está teniendo o permeando gustos, costumbres, música, cultura de otras realidades. Entonces, cada vez más el mundo se vuelve más chico, más conocido sin necesidad de trasladarnos físicamente de un país a otro. Y esto también nos lleva a subrayar el que la salud es intersectorial, ¿ya? No es responsabilidad de un sector solamente. Tal vez el tema de atención médica puede ser
producto de una relación privilegiada del sector salud con la gente y las personas en general. Pero la vida cotidiana es intersectorial. Nosotros necesitamos movernos, necesitamos tener un ingreso, necesitamos tratar nuestra enfermedad cuando la tenemos, necesitamos también alimentarnos. Bueno, esa vida cotidiana es intersectorial, ¿ya? Entonces, por eso, este tema de la intersectorialidad lo subrayo, porque así son las cosas, ¿no? No solamente es hablar de salud igual a enfermedad, no, es hablar del bienestar, es hablar de la vida cotidiana, de que tal vez valoramos más cuando estamos enfermos la búsqueda de la salud, pero tal vez no nos despertamos diciendo, caramba, estoy sano, respiro, mis pelos crecen, ¿no? Etcétera. Eso es maravilloso. La vida diaria y el tema de la salud es fantástica, como también es el darnos cuenta que hay que recuperar la salud cuando la perdemos. Entonces, en esta conversación, mi recorrido es de alguien que llegó a México como funcionario internacional, pero no como funcionario internacional cualquiera. Llegué como jefe, llegué como representante. Y en realidad, fíjense, este es mi barrio en Lima. Esta es la ciudad de Lima, que mira al Pacífico. Esta foto es tomada también por mi hija desde el Océano Pacífico. Y esas canchas de tenis, está el puntero, me dijeron que estaba por aquí. Vamos a ver. Ah, sí. Esta es mi casa en Lima, por muchos años. Todavía es, ¿ya? Miro al Pacífico y miro al tenis. Esta es la ciudad donde más tiempo yo he vivido, en Lima. La que le sigue es la ciudad de Washington. Y notable, la tercera ciudad en cuanto a años que yo he vivido es Ciudad de México. ¿Ya? Entonces, estoy hablando de una ciudad que quiero mucho, de Ciudad de México, de un país que respeto, de un país que ha calado muy hondo en mi historia. Tengo un hijo que nació acá también. El plan para esta conversación ya lo hemos mostrado. Y aquí hay que identificar actores cuando hablamos de salud global. Obviamente los estados son los actores principales, ¿ya? Y los estados son los países con sus gobiernos, sus legislaciones, con sus procesos descentralizados o centralizados, ¿no? Por ejemplo, ahora en México se habla mucho de la federalización, ¿ya? Que es una forma de concentrar otra vez las funciones en el centro, cuando el mundo en general está yendo hacia un esquema descentralizado hace años. Hace años estamos cediendo poder a los niveles locales, en México se está otra vez concentrando, ¿no? Ocurre un fenómeno inverso a la tendencia global. Estamos cada vez más trabajando con autoridades nacionales, pero también con autoridades locales, por ejemplo, con los alcaldes. Yo me he reunido intensamente con las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con la red de alcaldes de Sonora y así sucesivamente. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la salud global adopta políticas, planes, programas, etcétera, pero eso tienen que ir a aterrizar donde está la gente. Y hemos aprendido que el trabajo en red, el trabajo comunicando transversalmente, las experiencias, los fracasos, los aprendizajes, nos va mejor y le va mejor a la gente, le va mejor a la población. Luego las instituciones. Hay instituciones como esta, por ejemplo, una institución muy importante del sector privado que tiene un rol y su contribución a la sociedad mexicana que es fundamental. Otras instituciones como el Instituto de Nutrición, por ejemplo, por citar alguno, o el Instituto de Enfermedades Respiratorias, o la Secretaría de Salud, etcétera, o el IMSS, ¿no? El Instituto Mexicano de Seguro Social, son también instituciones emblemáticas en México. Y asimismo, en todos los países hay instituciones con las cuales hay que trabajar, hay que tomar en cuenta, hay que sondear cómo hacemos salud global con esas instituciones. Vuelvo al tema del trabajo en red. Nosotros como funcionarios, personas dedicadas a la salud global, estamos trabajando, por ejemplo, con institutos en los diferentes países que hacen más o menos lo mismo. Por ejemplo, los entes regulatorios con los cuales voy a estar reunido en Acapulco la próxima semana. Los entes regulatorios de las Américas. Y ahí tienen el ente regulatorio de México, es COFEPRIS, así como ANMAT en Argentina,
así como el Instituto de Salud en Chile. Bueno, vamos a estar reunidos la próxima semana tratando temas transversales que interesan mucho al tema de la regulación. ¿Y por qué la regulación, por ejemplo, no? Ya que trato este tema. Ustedes han oído hablar del turismo y salud, ¿no? El doctor Manuel Ruiz de Chávez, no me mentirá, él hizo el primer marco para OPS del trabajo en turismo y salud. Un tema muy importante, que es un tema de desarrollo, es un tema visionista. Estamos hablando de los 90, ¿no? Y entonces, esto ha traído consigo, por ejemplo, en el norte del país, ustedes tienen una frontera muy activa ahí, algunos han trabajado ahí en la zona fronteriza. Conocen bien, hay cientos de establecimientos que hacen tratamientos de diversa índole, desde fertilización in vitro, cirugías estéticas, mucho, atenciones dentales, con una calidad variopinta, ¿no? Entonces, esto ha traído consigo reclamos, mala práctica, en fin, eso no está regulado, entonces queremos regular eso en forma binacional. Acabo de estar hace 2 semanas hablando con el gobernador de Nuevo León y con sus autoridades y las autoridades de COFEPRIS para hacer un buen esquema piloto, cómo regulamos todo este tipo de intervenciones médicas en la zona fronteriza donde hay una avalancha de pacientes, sobre todo del país del norte y de otros países también, y mexicanos también, que no tienen una atención de calidad. ¿Ya? Entonces, ese es un tema que se viene y con este piloto pensamos cubrir toda la frontera eventualmente. Los sectores. Los sectores, hemos hablado ya de la intersectorialidad, pero por ejemplo, tomemos un tema que nosotros pensamos que es muy nuestro, como la nutrición, ¿no? Bueno, la nutrición tiene que ver con los alimentos y ahí el sector de agricultura va a tener también mucho que decir, el sector seguridad también, hablamos de seguridad alimentaria ahora, ¿no? La industria, la fabricación de alimentos de diversa índole, la distribución también, hay que trabajar necesariamente con los otros sectores. Escuchar no nos gusta tanto, porque nos gusta oír nosotros mismos, muchas veces nos miramos el ombligo, eso no es bueno, hay que mirar más transversalmente, hay que conversar con las personas, hay que dialogar y hay que hacer planes de trabajo conjuntos. Luego la sociedad civil. ¿Qué caracteriza al mundo en este momento? 2023. A ver, 2023 está permeado por la pandemia, estamos tratando de salir de la pandemia, está permeado por la guerra de Ucrania, está permeado por una inseguridad financiera en el mundo. En este momento hay una gran preocupación. Va a haber un nuevo presidente del Banco Mundial que va a asumir en las próximas 2 semanas. Yo acabo de participar en las reuniones de primavera del Banco Mundial en Washington. Hay una gran preocupación sobre lo que está ocurriendo en los parámetros financieros en el mundo. Entonces, digamos que esas son las 3 cosas que están marcando el año 2023. La pandemia, la guerra de Ucrania y la inestabilidad financiera. Junto con eso, hay una tendencia que es evidente, que es el descontento de la sociedad civil, el descontento de las personas. Tiene miedo, la gente tiene miedo. Es un tema transversal ahorita y con una expresividad de la sociedad muy, muy difícil de manejar. Miren, uno de los países con estabilidad, con menos indicadores en América Latina, por ejemplo, Chile, ¿no? Chile, su manejo de la población indígena ha sido muy, muy criticable, ¿no? Y no solo de la población indígena, de la población en general. Se sienten tremendamente insatisfechos. Entonces, hay manifestaciones contenidas de protestas en las calles, etcétera, etcétera. Otro tanto va a ocurrir en otros países muy pronto, en el mío mismo, ¿no? Ahorita es un desorden de Perú, por más que están sus variables socioeconómicas, más bien económicas, bien, la otra parte, la parte de la satisfacción de la gente no está bien. Entonces, ese es un tema que estamos muy atentos en el mundo internacional de ver cómo se ayuda para que esta sociedad que se expresa tanto, se exprese y que haya una respuesta positiva, ¿no? Que apunte hacia el desarrollo y no hacia la represión, no hacia vulnerar sus derechos. Y el otro tema es el sector privado. El sector privado es muy importante. El gasto de bolsillo en salud es alto, está equivalente a la mitad más o menos del costo de atención médica. En todas partes el costo es alto y esa plata sale en gran medida del bolsillo de las personas. Cambiando esto de país en país.
Hay muchos esquemas que están en curso, hay que trabajar con el sector privado, hay que ver cómo están negociando su participación en diversos ámbitos, no solamente el servicio de salud, sino también me estoy refiriendo a la industria farmacéutica, me estoy refiriendo a la industria de la investigación, en fin, a muchos otros temas, ¿no? Así que es importante trabajar con ellos y tomarlos en cuenta. Luego, estar convencidos de la naturaleza intersectorial de la salud. Creo que de eso ya hemos hablado suficiente y creo que en esta sala y los que están conectados virtualmente también están convencidos que estamos hablando de un tema intersectorial. Estar abierto a las ideas de otros y posiciones, esto es clave. ¿Ya? Es clave, no solamente en salud global, sino es clave siempre, ¿no? Tomarle pulso a las personas, ver qué piensan. Y muy importante, buscar los intereses, no buscar la posición. Porque yo puedo decir, por ejemplo, mi posición con respecto al género es así, así. Y otra gente puede pensar que su posición respecto al género, por diversas razones culturales, religiosas u otras, es diametralmente opuesta. Bueno, aquí hay que buscar el negociar y sentarnos a la mesa, no por posiciones, sino por intereses, por el bien común, buscar dónde están los puntos de tangencia y sobre eso construir. Esto es muy importante en la salud global por la diplomacia, ¿ya? La diplomacia implica que cuando hablamos de temas que van a afectar a más de un país, en general uno tiende a ir con la postura nacional, que hay que conocerla. Cuando uno es delegado de un país hay que conocer cuál es su postura, cuál es el interés nacional. Pero ese interés nacional en pro del interés del conjunto de países que están viendo un tema común, tiene que soslayarse y tiene que justamente negociarse, conversarse, qué cosa interesa al conjunto, qué cosa interesa a más de un país el que se haga. Entonces vamos a ir por interés, ¿ya? Eso es lo importante, promover eso. Lo otro es el multilateralismo. El multilateralismo es justamente el salir de ese esquema de interés nacional, pero ver el interés del conjunto. Entonces, los organismos como la OMS, como la OPS, como el Banco Mundial, son organismos multilaterales, son organismos de los gobiernos, pero organismos que ven el bien de muchos países y no solamente el interés nacional. Entonces, ese concepto es clave. En diplomacia hay dos extremos que a mí me gusta mucho citarlos. Uno es la diplomacia dura. La diplomacia dura es la de la guerra, la de la paz, la diplomacia del dinero. La diplomacia blanda es la de salud, por ejemplo, es la de educación, ¿no? Eso es bien importante y va a tener otro peso específico de atención en las personas. Claro que después de la pandemia, yo tengo mis dudas ahora si esto sea tan cierto. La pandemia nos afectó la vida a todos. Y creo que pasa más cercano a lo duro que a lo blando, ¿no? Y es un tema de salud, indudablemente, salud, bienestar, ¿no? Algunos elementos para trabajar, muy importante trabajar en equipo cuando vemos temas como la salud, ¿no? Eso es cierto en un policlínico, es cierto en Médica Sur, es cierto cuando hablamos en Ginebra, ¿no? De tratar de revisar una política que sirva para el bien de la humanidad, para el bien de la salud para todos, el trabajar en equipo. Punto de vista de un profesional tiene que ser complementado con el punto de vista de la población, tiene que ser complementado con el punto de vista de otro profesional que trabaja en ese tema. Cada vez más estamos trabajando con antropólogos, cada vez más estamos trabajando con diferentes sectores no tradicionales en el tema de salud, ¿ya? Y aquí quiero mencionar el tema del recurso humano, por ejemplo, que es tan importante. En este momento tenemos una crisis de recurso humano en salud. Afectado por la pandemia también, pero ya el tema de crisis venía de antes. Por ejemplo, cuando yo visito Lima, el Colegio Médico del Perú queda frente al mar también, en mi barrio, Miraflores. Es una gran casa con un mural periférico, ¿no? El mural periférico, que es grande, rodea toda la propiedad, está tapizado de fotografías de los colegas que han fallecido a raíz de la pandemia. Eso realmente el corazón a uno se le encoge cuando uno ve esa expresión de los problemas que hemos perdido, colegas médicos, por la pandemia. Seguramente si vamos al colegio de enfermeras, si vamos a visitar otros grupos también, y seguramente en mayor cantidad de los que estoy mencionando, pero ha habido un impacto de la pandemia en el recurso humano en salud. Entonces ahora la OMS está promoviendo el que haya rápidamente una
reconversión del recurso, una atracción de nuevos profesionales que se integren al equipo de trabajo de salud, y pronto van a escuchar ustedes algunas novedades frescas sobre el tema de recursos humanos en salud. Estamos trabajando mucho con las facultades, con los entes formadores, con los entes planificadores de recursos humanos. Es fundamental. Y la evolución de la atención primaria de la salud, esto después que se adoptó en Alma Ata, bueno, tuvo el enriquecimiento de la promoción de la salud, el trabajo más cerca a la comunidad, a las personas, el tomar el punto de vista de la gente, y también el identificar los determinantes sociales como claves para poder avanzar en salud. ¿Cuáles son los determinantes sociales? La clase social, por ejemplo, muy importante. El tema ambiental, cómo nos afecta, el tema económico, todos esos son temas que están influyendo en si una persona va a tener un resultado en salud u otro. Entonces, esto nos lleva también a tener que trabajar con diferentes sectores. El sector económico es clave, el sector trabajo también, aparte del sector de la salud. Entonces, esta intersectorialidad ya es la tercera vez que lo menciono. Es fundamental para trabajar en salud global y para que esa salud global sirva a las personas sobre todo. Este es el Salar de Uyuni. En Bolivia está sobre 4.000 metros. Y yo trabajé ahí 2 años, fue muy bueno trabajar en Bolivia. Y esta foto, en un momento dado, usted no sabe si está viendo el cielo o está viendo el suelo, ¿no? Es maravilloso cómo la naturaleza nos da oportunidad de poder brindar algún tipo de intervención en países como Bolivia. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba en Bolivia que el gobierno me pidió que hable sobre descentralización. Y hablamos hace un rato de que México estaba entrando dentro de un proceso de centralización, más bien, no siendo un país federal. En esos momentos, y ahora la tendencia mundial es hablar de descentralización. Entonces, no siempre es fácil tener los códigos que la gente espera escuchar cuando uno promueve un mecanismo, o si se las puede, ¿no? Y descentralizar también implica tener instrumentos para poder hacerlo. Eso implica que va a haber confianza en la gente. Cuando estos temas son altamente políticos, como por ejemplo el contar con apoyo de las diversas autoridades a diversos niveles, autoridades elegidas o autoridades impuestas, ¿no? Es muy complejo. Pero hay que entrar y tratar de ubicarnos en el escenario para poder ayudar a las personas. Mis recomendaciones personales, hay que establecer objetivos personales y profesionales, esto es muy importante. Tomarle el pulso al contexto todos los días. Yo invierto más o menos 40 minutos cada mañana para informarme de qué está pasando en el mundo. Leo 2 periódicos en papel porque me gusta tenerlos en la mano, y el resto es virtual, pero en 40 minutos yo estoy informado, al menos vía los medios de comunicación periodísticos, de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Aparte de eso, claro, tengo redes distintas que me informan pero yo invierto 40 minutos, que es una inversión buena. Yo les recomiendo ver siempre, darse su tiempo para ubicar y tomar el pulso al contexto. Luego, conocer el desempeño de tu institución, eso es clave, ¿ya? Medicasur seguramente tiene transformaciones, como los tiene la propia OPS. Estamos cambiando de director ahora, tenemos un director hace un mes, ¿no? Un director nuevo, hay que tomarle el pulso, a ver cómo viene la mano, ya hay por ahí un organigrama nuevo, en fin, ¿no? Entonces hay que ir viendo cómo van esos flujos. La OMS también, en sus 75 años, se ha transformado muchas veces. El Banco Mundial está cambiando de liderazgo en las próximas 2 semanas. Va a haber un nuevo presidente que es de origen hindú. Vamos a ver qué nos espera. Y así, el desempeño de tu institución es muy importante. No hay que parecer como llegamos a una institución y ahí nos quedamos y seguimos un bisatergo. No, hay que incidir en tratar de que los valores que promueve la institución los conozcamos para poder alinearnos adecuadamente con los mismos. Escribir una agenda personal con sentido de unidad de vida, bueno, eso es muy, muy personal, que les comparto a ustedes. Ustedes están viviendo un número de horas, 8, 9, 10 en el trabajo, pero la vida tiene, el día tiene 24 horas, ¿no? Entonces ustedes tienen también que integrar dentro de esas 24 horas
lo que para ustedes es una unidad de vida, ¿no? Y yo tengo mi propia definición, es muy buena, pero a mí me sirve, pero cada uno de nosotros tiene la propia. Entonces hay que ver cómo somos personas integrales y tenemos la oportunidad de rendir altamente y contribuir a la sociedad. Lo otro es estar abierto a oportunidades. Yo creo que eso es clave. Creo que fue el presidente de la Madrid el que dijo eso, ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Eso me quedó, y lo aprendí en México, ciertamente. Yo creo que fue él, no sé, ya era expresidente, pero interesante ver que hay oportunidades, la vida da uno oportunidades. Incluso con los fracasos hay oportunidades para salir adelante, oportunidades para aprender, para sistematizar lecciones aprendidas. Lo otro es que el mundo va más allá de tu actual trabajo, acabamos de referirnos a eso. Uno puede mirar, en Estados Unidos, por ejemplo, la sociedad tiende a cambiar de trabajo, los jóvenes especialmente cambian de trabajo, están 2 años en un sitio y pasan a otro, y esa es una tendencia que se mantiene, yo la veo hace años allá. En nuestra cultura, en América Latina, tratamos de quedarnos más tiempo en las instituciones. Bueno, esto es bueno y es malo, ¿no? Y tiene que ver también con el contexto que estamos viviendo. Por ejemplo, veamos las damas, ¿no? Y nosotros medimos mucho en Naciones Unidas y en Salud Global el empleo femenino, por ejemplo, ¿no? En México, la fuerza laboral, las mujeres en edad laboral son 53%, ¿ya? Pero solamente 41% tiene trabajo. Hay una brecha ahí, ¿ya? Lo otro es que 23% y subiendo a 30 y tantos por ciento, en realidad 30 y tantos por ciento, ya están con cargos directivos y gerenciales, lo cual es un progreso. Entonces, son temas que hay que estar analizando siempre para ver esas oportunidades de poder ayudar o poder ajustar estos temas. Aprender nuevas destrezas. Yo me matriculé en aprender y hacer un doctorado, ¿no?, en ciencia política porque la necesitaba. Para mí era muy importante no solamente hablar con mis colegas, sino hablar con antropólogos, hablar con abogados, hablar con políticos. Y me mandé 4 años a sacar un doctorado en ciencia política. Esto me enriqueció mucho. He sentido siempre que he podido hacer mis funciones con una visión diferente. Mi relacionamiento con las personas también ha sido de otra calidad y yo creo que eso es muy importante. Hay que aprender destrezas, ¿no? Otra cosa que me ayudó mucho es aprender a hablar en público, ¿no? Yo estoy condicionado a hablar 7 minutos solamente. Cuando me piden que haga una conferencia o de una clase, yo sufro un poco porque tengo que extenderme, ¿no? Y yo estoy adiestrado para hablar 7 minutos. Presento mi tema, doy mi justificación y mis conclusiones. Esto me sirvió mucho a mí en la vida porque uno tiene que comunicar muchas cosas. Y bueno, entonces son destrezas que cada uno identificará qué destreza quiere aprender, ¿no? Algunos se quieren tirar por paracaídas, otros quieren cultivar campos, en fin, ¿no? Bueno, cada uno con su cuento. Y estar disponible, creo que eso es muy importante. Eso me ha servido a mí en mis contribuciones a la salud global, el estar disponible. Yo tengo una empresa y tengo una ONG, pero siempre estoy disponible para lo que la OMS y la OPS quieran y pidan apoyo con frecuencia. Eso es bueno. Y lo otro es que la honestidad siempre se aprecia. Esta es Filadelfia, ahí es donde soy académico asociado en la Universidad de Pensilvania. Ven ese edificio alto ahí y 2 edificios altos se destacan. Esos son grandes corporaciones de telecomunicaciones que tienen sus headquarters allá en Filadelfia. Y al lado está el edificio en que yo tengo mi departamento en Filadelfia. Ahí. Gran ciudad, se las recomiendo, está entre Nueva York y Washington, muy amable y con un mundo académico muy rico. Vamos a, caramba, equipos, estoy retrocediendo. Vamos a ver si puedo mostrarles la parte final. Quiero la última. No, la anterior, la anterior. La anterior, eso. Ok, entonces hay que articularnos al mundo. Muy importante el saber quién es quién. Vuelvo a México, ¿no?
En México, como en cualquier parte, hay que identificar quiénes son los actores y las actrices. Eso es clave. ¿Ya? En salud global hay que ver con quién habla uno y cómo uno puede contribuir al pensamiento o al trabajo de estas personas en pro de la población. Hay que revisar las opciones, ¿ya? Hay que hacer amigos, establecer alianzas como la que yo he hecho con el doctor Ruiz de Chávez, por ejemplo, hace años, ¿no? No solamente nos convoca el conocernos las dos familias, ¿no? Sino también nos encantan los escamoles y nos encanta el buen tequila, ¿no? Y nos encanta el Prendes también, ¿no? Entonces tenemos muchas cosas en común con Manuel. Hay que hacer amigos y esas alianzas son claves, son muy importantes. Y hacer el camino deseable. Cuando a mí me preguntan, doctor, usted que ha vivido en tantas ciudades, en tantos países, ¿cuál es su preferido? Yo le digo, el preferido es el país en que yo vivo en este momento, ¿no? Así voy a estar más feliz, más contento y mi contribución a la sociedad va a ser más significativa. Y luego, no abandonen nunca sus sueños. Esa es una recomendación muy personal. Cuando ustedes trabajan en salud global, ¿no? Estoy yendo ya para otro lado, estoy retrocediendo. Quiero la última, ahora sí, a ver si me... Sí, aquí es el canal de Panamá. Hablaba el doctor Roger Chávez de la historia de la OMS, de la OPS. El canal de Panamá fue muy importante. Yo no solamente trabajé en Panamá, antes de venir ahora a México, estuve ahí a cargo de la subregión. Panamá representó muchas vidas y su canal, fiebre amarilla, dengue, y se construyó esta maravillosa obra que permite que el Océano Atlántico y el Pacífico se unan y que disminuyan las posibilidades de conexión y de carga y todo lo que eso representa en el mundo, ¿no? Entonces, este canal es muy importante, como son otros canales en el mundo que hacen una diferencia en el transporte, pero este especialmente tiene un impacto en la salud fundamental. No quiere entrar la última. A ver. Quiero la última. Eso. Y este es Iztapalapa, ¿ya? Todo lo que hemos hablado, lo que les he contado yo de mi experiencia internacional, de la salud global, de lo que está influyendo, no sirve de nada si no pensamos en un sitio como Iztapalapa. Esto tiene que aterrizar en algún lugar donde viven las personas, ¿ya? Yo he estado en Iztapalapa tanto abajo como arriba, en el cablebús se llama, ¿no? Cablebús. Es fantástico, es maravilloso. Y entonces trabajar con la alcaldesa de Iztapalapa, con la red de municipios en la Ciudad de México, hace una diferencia. El trabajar en Naciones Unidas, por ejemplo, y OMS es parte de Naciones Unidas, aquí hay 18 programas y organismos internacionales residentes en México en este momento. Esta mañana he estado, por ejemplo, hablando con Nairobi, con Habitat, para un programa que queremos hacer en Ciudad Juárez, para bajar la violencia que hay en México. El tema de la violencia es muy, muy interesante. Yo tomo unas notas, por ejemplo. Aquí hay que distinguir entre la realidad y la percepción, ¿eh? Por ejemplo, a ver. La percepción, donde hay más violencia en México es en Durango, en Veracruz y en Puebla. ¿Ya? Últimas cifras, ¿eh? Buenas cifras, ¿ya? Chequeadas y todo. En cambio, la percepción de la población de violencia, primero está Jalisco, seguido por Oaxaca y seguido por Michoacán. Ya, esa es la percepción. Pero fíjense, la realidad va por otro lado, con buenos indicadores. Eso los indicadores es clave, tener métrica para todo lo que hacemos, ¿no? En salud global es importante tener buena métrica, es importante tener contenidos que sean transversales, que sean avalados por diferentes instituciones. Trabajamos con instituciones de excelencia en todo el mundo y con instituciones de excelencia en México también. Estas son cifras que usa el gobierno, ¿ya? Y las nuestras son elaboradas con la información que nos da el gobierno. Por ejemplo, el PNUD tiene un índice de desarrollo humano por municipio, muy interesante. Cada municipio en México está categorizado por 3 variables que componen el índice. Una de ellas es la salud, la otra es la educación y la tercera variable es el empleo, ¿ya? Entonces hay un índice de desarrollo humano por municipio. Muy interesante instrumento. Son cosas que se pueden usar para definición de políticas
Y ya voy terminando. Los productos de la salud global aterrizadas en Iztapalapa tienen que verse como, por ejemplo, definición de políticas. Y en políticas, una muy interesante que se me ocurre, salud en todas las políticas. Ya, es una idea, una promoción activa en la OMS y estamos tratando de que así sea. Todo esto que les hablé, la intersectorialidad, apunta a eso. Otro tema es construir buenos programas que sirvan a toda la población. Por ejemplo, programas de vacunación, se me ocurre el programa de control de enfermedades tropicales, el programa de reproducción humana. Si eso se queda en Ginebra solamente o en Washington, no sirve para nada. Esto tiene que aterrizar en Iztapalapa. Y los países realmente toman imágenes especulares de estos programas globales o panamericanos para traducirlos en los países con sus diferentes condiciones y oportunidades. Otro tema es la creación de acuerdos, por ejemplo, el acuerdo para la lucha contra el tabaco. El acuerdo que se está trabajando ahora, que es muy político, que es el Tratado para las Nuevas Pandemias, ¿no? Otro acuerdo internacional también en revisión ahora es el Reglamento Sanitario Internacional, que denuncia públicamente todos los eventos que alarman al tema de la salud pública. Este último, muy técnico, el anterior, el Tratado de Pandemias, muy político. Uno es negociado por médicos, por los equipos de salud, el otro es negociado por los diplomáticos y los equipos en Ginebra. Entonces, son diversas contribuciones que hace la salud global a que la vida cotidiana continúe. Y yo creo que ya he hablado bastante. Dejamos que el panel más bien nos ilustre un poco, nos dé sus ideas y listo para aprender de ellos. Ha sido un placer estar con ustedes estos minutos. Gracias. Por su presentación al doctor Sotelo y estaremos atentos también a recibir sus comentarios y preguntas que quisieran enviarle al doctor Sotelo. Y pues nos distingue, como señalaba en esta ocasión, la doctora Yota Anapulupo, que siempre pues es un orgullo escucharla y ver entusiasmo con que emprende sus actividades hoy en la Fundación Clínica Médica Sur. Y vale la pena destacar su perfil en cuanto a su licenciatura en los estudios económicos internacionales y europeos de la Universidad de Atenas, la maestría en Economía de Desarrollo de la Universidad de Oxford, doctora en Economía, especialización en el sector salud, con más de 20 años de experiencia ya en los temas de financiamiento y administración de sistemas de salud. Ella, pues si bien ahora tiene una presencia acá con nosotros en el Hospital de Médica Sur, en un área muy relevante de concertación, de darle perspectiva a muchos de los programas de los que se puede beneficiar la comunidad, la sociedad, pues tiene antecedentes de trabajo de instituciones, de organismos internacionales que mencionaba el doctor Sotelo en el Banco Mundial y tanto en regiones de Europa, Asia y América Latina y el Caribe. Ella ha trabajado y me parece muy importante recordar su función directiva tanto en la Secretaría de Salud como también en el Instituto Mexicano de Seguro Social, pero también en la Fundación Mexicana para la Salud. Y estoy seguro que esa experiencia que adquirió y el tamiz que le dio a Fonsalud, pues ahora la viene proyectando con creces en Médica Sur, en la Fundación Clínica. Y desde luego, bueno, pues señalaba yo
el tema de que siempre pues ha sido asesora, ha participado en empresas y les ha dado un cauce pues muy relevante y distinguido, como es el que puede aportar ahora en la Universidad Iberoamericana, en el Consejo Consultivo, pues caracteriza y le da a su Departamento de Salud. Desde luego, pues le agradezco, Jota, y muchas gracias. Si quiere. Muchas gracias, doctor. Y lo que yo le agradezco antes que nada es pronunciar bien mi nombre, que no es cualquier cosa. Así que mil gracias por eso. Y también muchísimas gracias, doctor Sotelo. Qué presentación tan impresionante en el sentido que no nada más nos dio una visión global, pero también una versión muy personal. Y lo que nos permite eso ver es que lo global es el conjunto de muchas realidades locales y al mismo tiempo lo local, lo nacional, se vuelve global. Creo que esa es una reflexión importante y lo que me gustaría es ahorita girar hacia nuestro panel y pedirles que reflexionen sobre los puntos que nos compartió el doctor Sotelo desde su perspectiva, desde su papel en Médica Sur, pero también desde su experiencia profesional de forma más general. Doctor Reyes, si quiere usted compartirnos su experiencia, empezando por la unidad de vigilancia epidemiológica del hospital, se lo agradecemos. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Bueno, sin duda que las pandemias en las diferentes etapas que ha tenido la humanidad, pues han otorgado oportunidades para aprender, ¿no? Para aprender bien y sobre todo para implementar esas experiencias que en muchas situaciones pues han sido amargas, ¿no? En varias familias y demás, pues, para que hacer mejor las cosas, preparar una mejor respuesta. COVID-19 pues nos ha dado pues como un recordatorio de que finalmente como especie, como humanidad, pues no estamos solos, nunca hemos estado, y que pues hay una interacción permanente con el entorno. Y en algún momento esta interacción puede romper el equilibrio al que estamos habitualmente acostumbrados y representar grandes retos, ¿no? Como lo que ha sucedido. Creo que uno de los aprendizajes que COVID-19 nos ha dejado es que si estamos aquí todos presentes, ¿sí? Somos realmente sobrevivientes, ¿sí? Y que de alguna manera lo que hemos hecho en lo individual, en lo colectivo, a nivel de institución y pues a nivel global, ¿sí? Nos ha permitido, ¿no? Una buena respuesta. Médica Sur pues es una institución que somete sus procesos de atención a los pacientes y también la salud de sus colaboradores a procesos de evaluación de seguridad y de calidad en este sentido. Y pues vaya, después de 10 años y de varias certificaciones y reacreditaciones por estos institutos reconocidos internacionalmente, yo en lo particular, hablo en primera persona, pues vaya, me di cuenta para qué sirve estar preparado, ¿no? Llega un microorganismo completamente nuevo, diferente, ¿sí? Porque a la fecha, después de 3 años, no podemos dar un cerrojazo a la situación. Un microorganismo que con un mecanismo de transmisión sumamente fácil, ¿sí? Transmisión de humano a humano, pero con una capacidad de dar casos secundarios pues excepcional y nunca antes vista. Y también con una capacidad de modificación, de replicación y de modificación en sus estructuras moleculares, que es lo que nos ha colocado en jaque a estas alturas al mundo y que no lo podemos controlar por completo. De hecho, nosotros
desde el inicio de la pandemia, la institución pues, no ha dejado de ser una institución que dé atención a pacientes con COVID-19. E incluso seguimos viendo pacientes que a pesar de estar pues, vacunados con un esquema por lo menos completo de 2 dosis, tal vez algún refuerzo por ahí, independientemente del tipo de vacunas, pues aún pueden llegar a complicarse, enfermarse y desarrollar enfermedad complicada y los tenemos internados en el hospital. La enseñanza, por supuesto que han sido diferentes etapas. En la primera etapa que fue de la respuesta inmediata a lo que se enfrentó, pues bueno, dada la preparación que la institución tuvo desde años atrás, desde influenza, ¿sí? La pandemia de influenza que tuvo su origen aquí en México, y posteriormente estas emergencias que amenazaron con convertirse en pandemias como el repunte más importante de ébola en el 2014 y finalmente COVID-19 a finales de 2019, bueno, pues dieron la oportunidad de demostrar qué tan eficiente era o ha sido esta preparación. En algún momento al inicio, pues se tuvo que hacer una conversión del hospital, destinando primero un piso y enseguida, casi enseguida, otro piso adicional para pacientes estables con requerimiento de hospitalización y al mismo tiempo destinar una unidad completa de cuidados intensivos para los pacientes. Y así nos mantuvimos con estas 60 camas para ese tipo de pacientes, pues durante 2 años por lo menos, ¿no? Posteriormente, durante todos estos 2 años, perdón, pues se le tuvo que dar atención al mismo tiempo, pues al paciente tradicional, al paciente no COVID. Y también se tuvo oportunidad de mantener ese tipo de atención al mismo tiempo, ¿no? Manteniendo la seguridad de los procesos, ¿sí? De atención de ambos pacientes y algo muy importante, la seguridad de nuestros colaboradores. En el último año de la pandemia, dada la disminución de la actividad de COVID-19, pues se tuvo que reconvertir, ¿sí? Lo que se había hecho a un inicio, finalmente dando un enfoque más específico de los procesos para la atención individual de los pacientes COVID y así nos hemos mantenido, ¿no? En todos estos 3 años de pandemia. Insisto, en el punto de vista muy personal, bueno, pues me quedó plenamente claro que lo que se preparó durante años, ¿sí? Pues enfrentó un reto, ¿sí? Inimaginable y que afortunadamente pues aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y seguimos como parte de la institución en el día a día. No. Muchísimas gracias, doctor Reyes. Me gustaría destacar un punto que comentó en su intervención sobre la importancia de estar preparado, ¿no? Muchas veces en salud dedicamos y en salud global en particular, dedicamos gran tiempo para prepararnos ante una eventualidad que no necesariamente tenemos la certeza que se va a realizar. Pero creo que las experiencias que hemos tenido en los últimos años nos señalan la importancia de esa preparación, ¿no? Y que no debemos dejar de invertir tiempo, esfuerzo y recursos humanos y financieros en este proceso porque al final de cuentas reditúa. Y ahora me gustaría pasar la palabra a usted, doctor Arbolella, para que nos comparte su experiencia, tanto dentro del contexto de la Dirección de Operación de Médica Sur, pero también de su valiosa experiencia que tuvo durante la época de COVID, estando enfrente de una de las unidades más importantes que tuvimos aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero, de veras agradecerle al doctor Ruiz de Chávez el que me haya invitado primero a escuchar, y coincido con Giota en la excelente plática que nos dio el doctor Juan Manuel Sotelo, a quien tengo la fortuna de conocerlo también desde hace
pues, un poquito más ya de 30 años, ¿no? Donde en los inicios de mi carrera que estuve justamente en una oficina de campo en la frontera norte de la OPS. Entonces, realmente el escucharlo me llevó pues justa a lo que quiero comentar con ustedes y espero tener la virtud que él tiene en 7, 8 minutos poder platicar lo que lo que pues ha sido mi carrera profesional y el por qué hoy estoy aquí en Médica Sur, de mucho de lo que él comentó durante su participación. Como dice el doctor Reyesmar, definitivamente COVID-19 nos vino a cambiar, ¿no? Todo todo nuestro accionar. Pero fíjense que escuchándolo al doctor Sotelo, pues de veras me hizo recordar desde aquellos entonces, yo cuando entro a la Secretaría de Salud hace 34 años, y casi entré al Instituto Nacional de Salud Pública y a los pocos meses me tuve que ir a la oficina de campo de la OPS a un proyecto específico. Regresé a los 2 años y de ahí tuve la fortuna, soy médico salubrista, no soy clínico y me ha tocado desempeñar varios roles dentro de la Secretaría de Salud en estos 34 años. Y él justamente haga de cuenta que al irlo escuchando, pues fui caminando estos 34 años. Primero como subdirector de asuntos, después de regresar a la OPS, de la OPS en El Paso, soy subdirector de asuntos multilaterales de la Secretaría de Salud, y ahí tocar, ahora sí que hacer mis primeros pininos en salud internacional. Y recuerdo una actividad muy importante que se dio en aquel entonces en aspectos locales, como la salud local o nacional, ¿no? Se toma primero como el principio pero empezamos a ver hacia el entorno y pues al final del día somos vecinos de otros países y hoy somos una comunidad global. Recuerdo la primera reunión trinacional de salud, que fue México, Guatemala y Belice, con 2 aspectos fundamentales. Uno, vacunación, que también lo comentó el doctor Sotelo, y el otro era los vectores, ¿no? La zona sureste, ¿no? Con el mosquito y todo, y con paludismo importante en la región suroeste de nuestro país, compartiendo con Belice y Guatemala, ¿no? Entonces, se hicieron actividades ya de salud internacional. Después regreso, cambio de trabajo y por eso insisto si bien dentro de la Secretaría de Salud, pero en otra actividad muy importante que es jefe de 2 jurisdicciones sanitarias. La jurisdicción sanitaria Coyoacán y la jurisdicción sanitaria Cuauhtémoc, y además de ser director de servicios de salud. Estuve 9 años en la dirección de servicios y ahí tuve contacto y la fortuna igual de trabajar con la comunidad, ¿no? Aspecto también que resaltó el doctor Sotelo, y que fue cuando también se llevó a cabo pues, las actividades fundamentales de vacunación y tocó también el punto de las áreas geoestadísticas básicas, ¿no? Los AGEPS que tenemos en todo el país y trabajábamos por AGEPS y corresponsabilizamos a todo el sector para poder vacunar a todas las personas en el país, ¿no? Uno de los programas más exitosos. Que inclusive igual también se masificó, no nada más a nivel nacional, sino también a otros países, como ya comenté, Guatemala, Belice, etcétera. Tuve en la jurisdicción sanitaria Coyoacán, pues lidiar también con el cólera. El primer caso de cólera en la Ciudad de México sucedió ahí, en la jurisdicción sanitaria, y entonces trabajar, insisto, mucho con la comunidad para hacer las detecciones, llevarles el medicamento, en fin, hacer los cercos epidemiológicos y trabajar y ir conociendo qué es lo que estaba sucediendo en otras latitudes o en otros lugares también de la ciudad. Y después ya paso a las áreas hospitalarias y me toca trabajar simulacros, lo dijo, ¿no? De escritorio en aquel entonces, por la probable llegada del SARS. Pendientes, ¿no? Había una preocupación importante
y en aquel entonces estaba yo en el Hospital Juárez de México y teníamos que trabajar porque podían llegarnos muchísimos pacientes con SARS, ¿no? Entonces, ahí trabajamos toda la serie de simulacros dirigidos con la rectoría de la OMS y OPS. Paso ya de otra posición y salir ya del servicio público. Trabajar, bueno, antes de ello fue el punto de servicios privados. Como la fortuna de ser el director general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, un hospital que tiene 12 años de que arrancó. Yo estuve un poquito más de 9 ahí, y con ese modelo de atención, bajo el amparo no de la ley de las asociaciones público-privadas, sino de los proyectos pago por servicio, donde el inversionista proveedor, ahora sí que provee de todo lo que es la bata gris, todos los aspectos de apoyo que se necesita para que los profesionales de la salud puedan atender. Hoy, dentro de esta institución que es Médica Sur, pues soy el que coordina los esfuerzos de la bata gris que dan el soporte a la médica de Médica Sur. Y por último, ya fuera del servicio público, me toca estar ya con la pandemia, trabajar en la unidad temporal justamente con fundaciones, con empresarios, e implementar la unidad temporal y por último, siguiendo los consejos que da el doctor Sotelo, a venir a trabajar aquí y unirme a este gran equipo, que lo que puedo decir es que gracias a lo que comentó el doctor Reyes Mar, una organización que trabaja a través de procedimientos, de procesos y evaluándolos constantemente, pues logró dar una respuesta tanto al COVID, a las personas que llegaron y fueron atendidas por COVID, pero también otro aspecto importante que él comentó, ¿no? El de también sumarse a un convenio que hizo la Ciudad de México con los hospitales privados y poder dar atención a los pacientes de otras patologías que muchas otras instituciones, ¿no? Por diferentes políticas que se tomaron, no eran atendidos. Y eso pudo haber sido atendido aquí. Muchos se atendieron aquí en el hospital. Entonces, de veras, me siento pues, uno muy agradecido nuevamente con el doctor Ruiz de Chávez, escuchar al doctor Sotelo y volverlo a ver después de muchos años y compartir con ustedes pues estas experiencias de lo que la salud global, ¿no? Hoy, en este transitar de la salud pública, la salud internacional y hoy, como un tema global, es fundamental y así lo debemos de seguir viendo, pues, las próximas generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias antes que nada por compartir con nosotros su trayectoria. Creo que eso nos permite ver cómo lo global y lo nacional se mezclan. Justamente lo que comentaba sobre las asociaciones público-privadas, como la que usted tuvo la experiencia en Ixtapaluca. Fueron asociaciones, fueron conceptos, muchos de ellos que se desarrollaron dentro de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, y fueron, digamos, paradigmas que se realizaron en ciertos contextos nacionales, se aprendió muchísimo de su operación y eso nos permitió después replicarlos con mucha más certeza, con mucho más éxito
en distintos ámbitos. Y yo creo que ahí sí vale la pena destacar la importancia de esas lecciones, tanto a nivel global como a nivel local, y todo lo que ahorramos en tiempo y esfuerzo a mirar a nuestro mundo alrededor. Y ahorita me gustaría pasar la palabra al licenciado Arriaga, quien es responsable de una gran área de ventas aquí en Médica Sur y de un tema de gran relevancia durante la pandemia, que es el tema de telesalud. Jaime, adelante. Gracias, Yota. Gracias nuevamente, doctor Ruiz de Chávez. Gracias por la invitación y gracias, doctor Sotelo. Un gusto escucharlo. Como bien dijo el doctor Arbolella, no nada más desde un punto de vista médico, sino de la parte humana, y creo que eso también nos ayuda muchísimo. Y bueno, pues un gusto compartir el panel con el doctor Reyesmar y el doctor Arbolella. Y bueno, para hacer a lo mejor un poquito enfatizar con la parte de la pandemia, si bien causó estragos en la economía, en las diferentes poblaciones alrededor del mundo, pero puso a prueba todos los sistemas de salud. La pandemia fue global, no respeta clases socioeconómicas, países desarrollados, subdesarrollados, no respeta. La salud es global y la pandemia nos pegó a todos. Como bien lo dijo el doctor Sotelo, la salud es un derecho y todos tenemos derecho a la salud y a todos nos afecta por igual. Entonces, en ese sentido, tuvimos que encontrar la manera de darle la vuelta. Bueno, además de ser globales, gracias a este mundo tan globalizado en el que hoy estamos, la pandemia viajó con mucho más rapidez de lo normal. Y todos tuvimos que encontrar la manera de darle la vuelta en todos los sectores, en todas las industrias, y el sector salud no fue la excepción. Y creo que aquí particularmente se abrió una oportunidad de mercado para algo que posiblemente hubiera tardado mucho más tiempo, que es la telesalud o la telemedicina. Si bien ya existía años previos a la pandemia, por ahí del 2016, 2017, fue en el año 2020, después de la pandemia, cuando crece de manera exponencial. De hecho, si vemos algunos números en la revista Fortune Insight, comenta que en el 2021 aproximadamente el valor de mercado era de 65 billones de dólares. Hacia el 2022 crece a 87 billones de dólares, pero la proyección hacia el 2030 es estar en los 500 billones de dólares. Y esto es causa de muchas cuestiones. Por ejemplo, el que estamos en búsqueda de una salud más eficaz, mucho más coordinada. Hoy estamos en una era de la inmediatez en el que todo lo queremos rápido y la telesalud y la telemedicina aquí juegan un papel fundamental porque ya no quieres esperar, quieres que todo sea dinámico y mucho más rápido. Además de la telesalud, se debe a este crecimiento a un incremento de las enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, como la diabetes, que aquí según la OMS, el 74% de las causas de muerte, eso es originado por estos factores. Y aquí es donde juega una parte importante para la parte preventiva, la telesalud o la telemedicina, porque tienes también un concepto que es telemonitoreo. Telesalud no es nada más me conecto en una pantalla y hablo con un doctor, sino que tienes la parte de telemonitoreo, que son los wearables famosos, los dispositivos, los relojes, que puedes tú llevar un tracking de la salud de los pacientes y luego, si haces una sinergia con la parte de la conexión con un médico, de buscar a un especialista o una salud de primera atención, se vuelve aquí mucho más dinámico. Y en ese sentido, algunos de los beneficios más importantes de la telemedicina, que creo en donde se vuelve global, pues es en el alcance para las comunidades, en el alcance en los países, en tener esa interconexión con otras partes, ¿no? La parte de poderte conectar con especialistas en muchas partes del mundo. En Médica Sur lo utilizamos con la Clínica Mayo para las interconsultas remotas con otros especialistas. Y aquí el beneficiado principal es el paciente. Aquí la misión de Médica Sur es todo hacerlo centrado en el paciente, que para él también es un gran beneficio porque tiene muchísimo más alcance cuando tiene a lo mejor alguna dificultad en el movimiento, ya sea por alguna enfermedad o dificultad en el traslado, en la logística, en los tiempos. Creo que se vuelve muchísimo más dinámico. Y no dejar de lado que la creciente transformación tecnológica que hoy está sucediendo ha permitido que la parte de telesalud crezca de manera importante por todo el equipamiento, por la alta definición en las imágenes, por los equipos de conferencia, de voz y datos y demás. Y ya nada más aquí para complementar, bueno, algunas de las restricciones que creo que sí son importantes es
La parte con el paciente de no tener una exploración física, eso puede limitar en muchas ocasiones el diagnóstico, no puede haber mucha certeza. La parte contraria, en cuando no hay una buena conexión, también limita mucho esta consulta. Y desde luego con otras regulaciones, los marcos legales que todavía se requieren hacer, no hay guías unificadas, no hay prácticas todavía de cómo hacer uso de estas prácticas. Todavía no está regularizado cuándo se debe utilizar la telemedicina y cuándo no. La Universidad de Stanford utiliza incluso encuestas previas a las consultas para ver si el paciente es candidato o no a una teleconsulta. Finalmente, de los servicios más utilizados de teleconsulta está la teleradiología, ¿no? Con equipos ya de alta definición que puedes tú estar viendo cómo está el paciente, teleoncología, teledermatología, la parte psiquiátrica que el doctor Chon nos comenta de manera constante que es una oportunidad importante ahí. Y bueno, pues creo que tiene un mercado importante. Yo creo que el reto aquí también se viene con toda la parte de la inteligencia artificial, el poder contener estas enfermedades crónico-degenerativas y tenemos que buscar finalmente que la salud sea preventiva, ¿no? Entonces creo que estas son de las bondades que hoy te ofrece la telemedicina. En Médica Sur estamos incursionando en esta parte ya también. A raíz de la pandemia se abrió un consultorio para que los médicos pudieran tener acceso con otros pacientes con tecnología de punta, no es nada más un WhatsApp, un Zoom, y hoy estamos también dentro de los planes en la apertura de las unidades de telemedicina. Muchas gracias, Jaime. Yo también les quisiera compartir sobre lo que comentas, que es un área fascinante y que la verdad sí fue una de las cosas positivas que trajo la pandemia, es que incluso dentro de contextos como el contexto de Fundación Clínica Médica Sur, de la forma más elemental, no con tecnología de punta, logramos utilizarlo. Les quiero decir que realmente cuando empezó la pandemia, la gente pues no quería llegar a un centro de salud y como nosotros teníamos dirección por parte de nuestro hospital, que el dispensario de la fundación tenía que permanecer abierto, lo que ideamos con el secretario de varias de las personas que me acompañan aquí es hacer una consulta, una teleconsulta básica. Y pues el miedo era que la población que nosotros atendemos es una población que no tiene necesariamente acceso a la tecnología, ni siquiera muchas veces a un celular inteligente. También pues estábamos con la duda que si nos iban a pagar la consulta de 80 pesos, que es lo que cuesta nuestra consulta de dispensario. Y la respuesta a ambas preguntas fue positiva. La gente de forma muy ética, muy honesta, pagaba su consulta y veía cómo conseguía un celular, cómo conseguía un vecino de alguien familiar para poder tener su consulta. Y sí fue una gran lección que creo que si no fuera por la pandemia, no hubiéramos podido tener. Y ahora, doctor Luis de Chávez, le paso la palabra. Pues ha sido una sesión espléndida y le agradezco desde luego para quienes nos han acompañado de manera virtual y presencial, el que nos hayan distinguido magníficos ponentes en nuestra mesa redonda y desde luego pues quien sí hizo la coordinación. Piotr, muchas gracias. Y pues quiero agradecerle nuevamente al doctor Juan Manuel Sotelo su magnífica conferencia magistral. Habremos de compartirla y que nos servirá para hacer algunas reflexiones y proyectarla en nuestras actividades. Creo y no puedo dejar de señalar que las conferencias magistrales de nuestras sesiones mensuales de ética y bioética han tenido un impacto muy significativo y que gracias a la participación de personajes como el doctor Sotelo, tendremos en fecha próxima, el 23 de mayo, la participación de la doctora María Elena Medina Mora y Casa, que nos acompañará abordando el tema del reto de la psicología ante los problemas emergentes de salud.
Desde luego ella va a profundizar en la salud mental, que es el área que ella ha venido desempeñándose desde que estuviera en el Instituto de Máquina de Psiquiatría Ramón de la Fuente, o ahora en la Facultad de Psicología de nuestra máxima casa de estudio. La conferencia del 20 de junio será impartida por la doctora Asunción Álvarez del Río. Ella es una es presidenta del Colegio de Bioética, forma parte de la Academia Nacional de Medicina, del Poder Social de Bioética, y desde luego ha venido abordando este tema de muerte digna, que en esta ocasión pues, podemos compartir y revisar este tema que está en la mente de todos nosotros. Muy breve, porque no quisiera abusar de estar muertos de hambre ya todos a esta hora. Yo ciertamente lo estoy, ¿eh? 4 años, él decía, tenemos que entrar por este tema de la historia clínica automática, digitalizada. Le molestaba mucho. Y la Asociación Médica Americana se oponía a entrar dentro del sistema, porque los médicos no querían, ¿no? Condicionar, etc. Bueno, la pandemia nos hizo a todos acelerar los procesos, desde la telemedicina, el tema de ir a entrarle de una u otra forma, y el público también en general se acostumbró a hacer sus transacciones en forma digital. Eso ha sido maravilloso. La parte positiva que nos impulsó la pandemia. Dos temas sobre la digitalización y el tema de la telemedicina y todo eso. La interoperabilidad es muy importante, ¿no? Pero junto con eso es el tema de la desconfianza, porque tenemos también que cautelar nuestros procesos corporativos, no toda la información es para todo el mundo, ¿no? La próxima semana hubo un conversatorio en Google donde voy a participar también sobre este tema precisamente, ¿no? Está preocupando el tema en el mundo, cómo se absorbe la tecnología informática en todo este mundo de transformación. Yo felicito a Médica Sur porque está abordando los temas con sensatez, con tranquilidad, pero a su vez muy atento de lo que está pasando en otras realidades. Que sea enhorabuena y ha sido un gusto estar con ustedes esta jornada. Gracias. Pero